Pues así un último dato electoral tiene que ver con la presentadora de RTVC, Sandra Chindoy, pues que sigue siendo presentadora en el canal, pero que también anunció una candidatura no a la presidencia ni precandidatura, sino al Senado, Sebastián. Sí, ese es un tema, me parece interesante que lo podamos debatir, porque pues sí es peculiar que una periodista, ella es de RTVC, Sandra Chindoy, ella es del Putumayo, es una presentadora indígena que hace 7 días más o menos, al igual que muchos precandidatos, se animaron a postularse para quedar en la lista del pacto histórico al Senado. Ahí pues con ese trino ella lo anuncia. Lo voy a leer, Jennifer. Empecé a trabajar desde los 8 años. Conozco desde mi niñez la pobreza, la desigualdad y la injusticia. Crecí sin privilegios y entendí que las nuevas generaciones sí podemos cambiar nuestra realidad y la de otros. Sandra Chindoy, precandidata al Senado 2026-2029. Y pues averiguando, porque yo dije, bueno, le pregunté a Lucas, incluso renunció, porque yo dije, bueno, se fue. Pero no, yo pregunté a trabajadores de RTVC y ella sigue siendo presentadora, incluso me dijeron que esta tarde pues tiene programa normal, y al menos yo sí creo que a mí, mi postura personal es que si uno como periodista se va a lanzar a un partido político, no puede seguir ejerciendo el periodismo, y mucho menos pues en uno que se financia con los impuestos de los colombianos. No, y lo apoyo, Sebastián, porque también digamos que una de las grandes críticas a Vicky Dávila fue que todo el mundo decía que ya era candidata y seguía en la revista Semana, y yo creo que si uno cuestiona de un lado tiene que cuestionar de otro, pero le escribimos a Sandra Chindoy, yo le escribí para consultarle, porque también lo justo es saber la versión de las personas, no sabemos si va a renunciar próximamente o sí, qué es lo que planea hacer. Pero debió renunciar. Desde el momento 1, sí señor. Pero entonces le preguntamos, para que ustedes sepan, le dije que queríamos conocer su versión sobre el tema, cuál es su plan, si va a continuar en RTVC o cómo va a ser el tema de la campaña, pues precandidatura, porque ya no dice que es candidato oficial, y me dijo, espérame, estoy ahora mismo en una reunión importante, ya te cuento cómo va el tema. E igualmente, Jennifer, le extendimos la invitación, le dijimos que si nos quiere hablar, estamos pendientes, ella está ahí, digamos que no nos ha respondido, pero pues los micrófonos están abiertos para hablar de este tema, y la invitamos para que nos atienda aquí en Mañanas Blue 10 AM. Mire, Lina, hay una cosa que es, bueno, en este momento quienes nos acompañan por la plataforma de ITU y el canal de YouTube de Blue Radio pueden ver algunos de los trinos de la misma RTVC, desde RTVC, donde dice que la compañera Sandra Chindoy alza su voz a favor de Holman Morris. Cuando sacaron todas, pusieron a muchas mujeres de RTVC a apoyar a Holman Morris cuando una vez más había cualquier acusación. Ella inmediatamente fue la primera que sacó la cara por Holman Morris. Entonces aquí, en ese paralelo que Sebastián propone hacer con Vicky Dávila, yo creo que hay tres similitudes, pero creo que hay unas diferencias que sí son clave. Las similitudes es que usan un medio masivo para posicionarse escudadas en el periodismo. Entonces están posicionando políticamente, que es lo que hizo la candidata Vicky Dávila con Semana, con la revista Semana. Ahora esta persona, Sandra Chindoy, lo está haciendo con RTVC. Cada salida que hacen estas personas por ese medio, y además la salida que tiene la televisión, es decir, el rango de cobertura que tiene televisión, cada día que ella sale es posicionamiento. Ella ya anunció su candidatura. A partir de ese momento, cada día que está saliendo es día que se está haciendo publicidad a sí misma con recursos públicos, porque está saliendo en RTVC, que es pago con recursos públicos, y ella está en posicionamiento para una futura campaña. Y lo tercero es que las dos, fíjese el trino de Sandra Chindoy, hace lo mismo que hace Vicky Dávila. Lo primero que hacen es generar un mito en torno a sí mismas. Es decir, yo vine de un lugar vulnerable, yo vine de un lugar donde no tenía privilegios, ¿cierto? Empezar a crear ese mito para crear, generar ese tipo de identificación con otras personas. Ahora, sí hay unas diferencias que son fundamentales. Una, que Vicky Dávila era directora. Sandra Chindoy no lo es. Sandra Chindoy no tiene, digamos, el poder de mando. Sandra Chindoy es subordinada. No sé quién es su jefe directo, pero pues el jefe de todo es Holman Morris, pero ella es una subordinada, ella no es la jefe. Vicky sí era la jefe, Vicky Dávila sí era la jefe. Y lo que sí me parece a mí que es la diferencia más importante, tal vez la diferencia más importante es que esta señora Sandra Chindoy está trabajando en un lugar que es
público, es oficial y es con recursos públicos, y eso ya sí es de otro tamaño. Entonces aquí el llamado es, si es oficial su candidatura, pues que la Procuraduría eche un ojito a ver qué es lo que está pasando ahí, porque eso se está haciendo con impuestos de todos nosotros. No puedo estar más de acuerdo con su lectura, Ana Cristina. Cuando Sebastián me lo trajo a mí, yo le dije, no lo veo tan parecido, porque realmente Vicky Dávila era la directora de un medio de comunicación masivo muy potente en el país. Yo tengo que reconocer que no conocía a Sandra Chindoy, me tocó buscarla, pero cuando la empecé a leer en sus trinos me costó reconocer que era presentadora. O sea, tiene un tono muy político y ya empieza a mover una candidatura. Entonces, por ese lado sí veo que ya está fortaleciéndose desde un canal público para su candidatura. Y desde qué independencia le habla a ella a la audiencia, porque está claro, se podía intuir antes de la candidatura, pero ahora con la candidatura superoficial, que ella defenderá el mensaje y digamos, y los intereses del pacto histórico. Y Pues yo acá, creo que pues sí. uno como presentador no está para eso. Aquí estamos entonces con los micrófonos abiertos porque nos parece también interesante Escucharla. sí, me parece que es un personaje muy, muy interesante en este contexto nacional. Y hablando de contexto nacional, pues yo les comentaba al principio de esta emisión que este fin de semana se movió mucho el tema de la elección del magistrado de la Corte Constitucional. Esto va a ser el miércoles en el Senado, en plenaria del Senado, y pues ahí hay 3 nombres que suenan, pero uno con mayor fuerza, que es el de la doctora María Patricia Balanta. Hubo varias columnas de opinión, entre ellas unas escritas por el ex vicepresidente Germán Vargas y también por Luis Felipe Henao, el exministro de Vivienda, que lanzaban unas ciertas alarmas porque decían, la Corte Constitucional es un órgano muy importante para los colombianos, ahí se deciden cosas muy importantes, por ejemplo, temas de libertades, de derechos humanos, y pilas porque se puede ir para un lado. Lanzaban estas alertas y vamos a hablar también con el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. Exministro, bienvenido a Mañanas Blue. Jennifer, Sebastián, Laura, a todos los oyentes, un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y para empezar a hablar, pues claramente, exministro, ¿cuál es su preocupación? ¿Cuál de los 3 candidatos le genera preocupación? Acá están María Patricia Balanta, está también Carlos Ernesto Camargo y Jaime Humberto Tobar. ¿Cuál es el que le genera a usted esa preocupación? Porque en su columna de opinión, pues uno puede intuir, pero no la nombra o no lo nombra claramente. No, mi preocupación son las maniobras que desarrolle el Ejecutivo para influir en la elección de un candidato. Y se lo digo de una forma clara. Yo creo que la Corte hizo un análisis juicioso de los 3 personas que fueron ternadas. Son 3 juristas respetables y yo no tengo nada contra ninguno de los 3. A mí lo que me preocupa es que un candidato en un proceso electoral, que así lo generó la Constitución del 91, y esto es un proceso electoral donde tenga que buscar apoyos del Congreso, tenga que asumir compromisos con el Ejecutivo. La Corte Constitucional no se puede volver en una notaria del Ejecutivo. La Corte Constitucional debe generarle una independencia y esa es una exigencia derivada de los principios del Estado Social de Derecho. Y uno